Hola, soy José Alfredo Reyes y les doy la bienvenida a este segmento literario, en donde abordaré el análisis, la comparación e investigación de diversos textos o temas literarios. En este caso voy a tratar un tema que tiene mucha discusión desde hace algún tiempo para acá, como unos 15, 20 años, y que es: ¿el escritor nace o se hace? Aquí hay algo fundamental. Todos pensamos que el escritor es un ser dotado de manera natural. Otros creemos que el escritor se hace. Que se hace, ¿por qué? Porque tiene disciplina, porque tiene dedicación, porque pues tiene ganas de hacerlo, tiene ganas de escribir. Muchas personas tienen ganas de escribir. Y a estas personas de repente se les dice que no tiene la capacidad ni el talento para hacerlo. Pero aquí hay una disyuntiva. ¿Se tiene talento? Se tiene que trabajar. ¿No se tiene talento? Se tiene que trabajar. No hay de otra. El talento por sí solo no garantiza absolutamente nada. Si no se tiene talento, lo que garantiza es que se tiene que trabajar un poco más o mucho más que las personas que tienen talento. O de manera igual, o sea, realmente lo que hace un escritor es el trabajo. Y el trabajo se tiene que hacer todo el tiempo, todo el día, en todo momento. O sea, el escritor no es alguien que tenga la posibilidad de cerrar la oficina a las 4 de la tarde y abrirla a las 10 de la mañana. El escritor es de 24 horas. No todo el tiempo se está escribiendo, eso también es otra cosa. O sea, el escritor, como lo digo en la presentación, se convierte en un investigador. Entonces investiga, busca, relaciona, da nuevas posibilidades a su propia obra, a su propia creación. Sí, lo decían también en algunas cápsulas, no me acuerdo qué número es, en relación con lo que es la escultura del beso, ¿no? Lo que hay antes, lo que hay después de la escultura, eso es bastante importante. Y así sucede con todo. O sea, qué hay antes y qué hay después de un momento. Entonces, esa es la importancia que se tiene del quehacer, del hacer del escritor. Entonces, en ese sentido, como lo mencionaba también en otra de las cápsulas, el escritor se convierte en un ensayista. Y se convierte en un ensayista de una manera muy sencilla, muy plácida. ¿Por qué? Por la investigación. Entonces, al escritor de repente le dan ganas de decir: yo sé esto y esto se hace así. Entonces, muchos escritores, pero muchos, han generado lo que se conoce como los decálogos, o sea, 10 puntos que dan a conocer de cómo, según cada escritor, se hace la literatura. Y esto tiene que ver mucho con su obra. Entonces aquí lo que me voy a permitir hacer es leerles 10 puntos de 10 autores diferentes para formar un decálogo. Bueno, hay un autor que se repite, que es Cortázar, ¿no? Dice el primer punto: cree en un maestro como Poe, Maupassant, Kipling o Chekhov, como en Dios mismo. Esto es de Quiroga. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que nos tenemos que acercar a conocer la obra de un escritor, del que queramos, el que más nos llame la atención. ¿Para qué? Para poder entrever cómo escribe esta persona y, de algún modo, intentar hacerlo de la misma forma. Que nunca se va a lograr, porque no podemos hacerlo. Pero lo que va a resultar es una literatura diferente a la que se está estudiando, a la que se está investigando. Esa es la importancia de este punto. El número 2 es de Borges y dice: que no se escriba de las parejas de personajes groseramente disímiles o contradictorios,
como por ejemplo Don Quijote y Sancho Panza, Sherlock Holmes y Watson. ¿Por qué? Porque si uno escribe sobre un tipo alto y flaco y un tipo chaparro y gordo, pues enseguida todo el mundo va a saber que es el Quijote y Sancho Panza. ¿Sí? O sobre un tipo que es muy inteligente y un tipo que es medio atarantado, como Sherlock Holmes y Watson, pues va a resultar lo mismo. Entonces eso sí se convierte en un auténtico, verdadero plagio. Entonces lo que queremos evitar es eso, pues, y evitar lo que se conoce como lugar común también. Entonces lo mejor es crear personajes diferentes. Sí, personajes que se acompañen, que uno sea de una forma y el otro sea de otra forma, y poder así ir avanzando en lo que cada uno de nosotros queremos proponer. Luego viene una cita de Cortázar. Sí, dice, a diferencia de las novelas, el cuento debe ser contundente. Sí, que este es el ejemplo que ponía en otra de las cápsulas. Y dice Cortázar, es cierto, en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. No se entienda esto demasiado literalmente, porque el buen cuentista es un boxeador muy astuto y muchos de sus golpes iniciales parecen poco eficaces, cuando en realidad está minando ya las resistencias más sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran y analicen su primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos. Este es un gran consejo sobre la economía del lenguaje, ¿no? Que también lo maneja mucho, que la recomienda muchísimo Chekhov, ¿no? Eso lo veremos en otro momento. Luego viene una cita de Augusto Monterroso, el número 4. Lo que puedas decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Augusto Monterroso era muy irónico y aquí este es un ejemplo de su ironía, ¿no? Este consejo. Lo que con una, con una. No emplees nunca el término en medio, así que jamás escribas nada con 50 palabras. ¿No? O sea, lo que puedas decir en 100 palabras, dilo con 100 palabras, no con 50. ¿No? Ese es el juego irónico de Augusto Monterroso. Luego viene esta de Chekhov, que dice, lo he visto todo. A ver, Chekhov no escribió propiamente decálogos ni nada de eso, ¿no? Sino todas estas frases que andan por ahí volando se han entresacado de las cartas que le escribía a las personas que le pedían consejo, ¿no? Y dice, lo he visto todo, no obstante, ahora no se trata de lo que he visto, sino de cómo lo he visto. Esta es la diferencia, no es el qué, sino el cómo. El qué es lo que vemos todos, el cómo es lo que percibimos cada uno de nosotros. Yo puedo ver una nube, lo mismo puede ver alguien que esté a mi derecha o alguien que esté a mi izquierda, pero yo puedo ver en la nube un caballo y los que están a mis lados no van a ver un caballo, van a ver simplemente una nube. Yo puedo ver que a partir de esa nube de caballo se desata una batalla, se desata una corrida de caballos, se desata el mar, se desata cualquier cosa, pero entonces la nube ya no es tan solo una nube. Luego, número 6 dice, no sacrifiquen la sinceridad literaria a nada, ni a la política ni al triunfo. Escriban siempre para ese otro, silencioso, implacable, que llevamos dentro y no es posible engañar. Esta cita es de Juan Carlos Onetti, este consejo es de Juan Carlos Onetti, y nos dice que nosotros mismos no nos podemos engañar. No nos podemos estar engañando diciendo que estamos escribiendo muy bien, que estamos haciendo las cosas muy bien, cuando no es cierto, ¿no? Ese es el gran consejo de Juan Carlos Onetti. Luego, el 7, que es de Allan Poe. Determina el contexto,
y como ya sabes cómo va a acabar la historia, bien puedes ir posicionando cosas y personas para empujar la resolución de la historia. Los detalles del contexto, el escenario en que se desarrollará la historia, tiene que estar pensado para apuntalar lo que vamos a descubrir cuando lleguemos al momento determinante. Esto es un poco lo que menciona Cortázar, ¿no? De ir acumulando, hasta que llega el momento en que explota toda la gran fuerza que contiene cada historia, que es el clímax, ¿no? Sí. Luego viene esto que es de Carlos Fuentes, dice: no dejarse seducir por el éxito inmediato ni la ilusión de inmortalidad. La mayoría de los bestsellers de una temporada se pierden muy pronto en el olvido. El bestseller de hoy puede ser el long seller de mañana. Sé fiel a ti mismo y escucha la profundidad de tu vocación. Asume el riesgo, tanto de lo clásico como de lo experimental. Esto lo que nos está diciendo es que tenemos que asumir el riesgo de escuchar nuestra propia voz, de escuchar lo que traemos dentro, de esa fuerza que nos puede dar una buena obra literaria. Hay que asumir el riesgo, ¿sí? Hacerlo de manera clásica o de manera experimental. Eso ya es de cada quien. Cada quien puede escoger si escribir de una manera clásica o de una manera experimental. Luego viene esta de Alejo Carpentier que dice: hay quien se empeña en ser novelista pudiendo ser un buen autor de cuentos. Y esto es cierto, o sea, nunca sabemos para qué somos buenos hasta que no comenzamos a escribir. Hay alguien que quiere escribir cuento y le salen novelas, alguien que quiere escribir novela y le sale un poema, y así. Lo que hay que hacer es buscar y encontrar las posibilidades que tenemos para poder desarrollar nuestra literatura. Repito, hay quien se empeña en ser buen novelista, pudiendo ser buen autor de cuentos. En cierta ocasión me dio por creerme humorista, hasta que me di cuenta de que no tenía aptitudes para eso. Traté también de hacer poesías, sin resultado. Ese no era mi mundo. Lo que hay que hacer es buscar nuestro propio mundo. Y por último, esto de Cortázar, dice: el oficio del escritor es imprescindible para escribir buenos cuentos. Para volver a crear en el lector esa conmoción que lo llevó a él a escribir el cuento, es necesario un oficio de escritor, y que ese oficio consiste, entre muchas otras cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento, que obliga a seguir leyendo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que lo rodea, para después, terminado el cuento, volver a conectarlo con sus circunstancias de una manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. Y la única forma en que puede conseguirse ese secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la atención. Un estilo en que los elementos formales y expresivos se ajusten sin la menor concesión. Tanto la intensidad de la acción como la atención interna del relato son el producto de lo que antes llamé el oficio de escritor. Llegamos al final y estamos listos para el siguiente video. Y solo para recordarte que des un like, te suscribas o me sigas en mis redes sociales. Te dejo el enlace de mi blog. Muchas gracias y hasta la próxima.